Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. ¿Cuál es la probabilidad de que una coincidencia de vida se vea, suene y parezca un crimen? El caso de hoy tiene todas estas características que yo sé te dejarán más dudas que respuestas. Este es el caso de Caitlin Megan Folby. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Caitlin nació el 14 de julio de 1967 en Nueva Gales del Sur, Australia. Su padre, Thomas Britton, era un sujeto alcohólico que trataba mal a su esposa, Caitlin Donovan. Así que la violencia fue parte de su vida desde el nacimiento. El primer momento trágico en el que Caitlin se vio envuelta sería uno del que no podría recordar, pues cuando ella tenía casi 2 años de vida, su padre le había quitado la vida a su madre estando ella presente. Le había dado 24 puñaladas. Al día siguiente detuvieron al sujeto y la pequeña Caitlin fue puesta en un orfanato. En cuestión de días, una pareja había sido asignada para que cuidara de la menor, pero tan solo unos meses después y sin explicaciones, Caitlin era llevada nuevamente a un orfanato, hasta que le asignaron a otra pareja la tutela estatal de la menor. Ellos eran los Marlborough y tenían 2 hijas biológicas, y quienes habían quedado encantados y quisieron adoptar legalmente a la menor. El gobierno rechazó esta petición, pues sospechaban de que la mujer utilizaba a Caitlin para que hiciera labores de la casa y la tenía como esclava, además de que ella no se llevaba bien con sus hermanas. Aún así, ella duró con la familia hasta que cumplió 17 años, y en ese mismo momento ella se enteraba que había sido una hija adoptada y que su padre había acabado con su madre. Es decir, durante todos esos años su familia le hizo creer que ella era su hija biológica, así que después de una discusión se fue de la casa y abandonó sus estudios universitarios que estaba a punto de comenzar. En 1985 conoció a Craig Gibson, un joven de la misma edad que ella, del cual quedó sumamente enamorada, y a los 2 años se casaron y se fueron a vivir a Newcastle. Tan solo 2 años después de su matrimonio, en 1989, Caitlin daba luz a su primer bebé, al cual llamó Caleb. Después de días se percató de que su bebé tenía una forma extraña en cómo respiraba, así que esto la alertó y lo llevó al pediatra, donde lo diagnosticó con laringomalacia leve. Aunque Caitlin se había mostrado preocupada, trataba de calmarse y pensar positivo, hasta que el 20 de febrero a medianoche, Caleb había despertado llorando. Caitlin se levantó para calmarlo, hasta que después de unas horas el bebé se cayó. Al día siguiente, cuando despertaron, Caitlin fue a ver a su hijo y se dio cuenta de que no respiraba. Al parecer, se había asfixiado. Llamaron a la policía y a la ambulancia, pero era demasiado tarde. El informe de muerte arrojaba que Caleb había padecido el síndrome de muerte súbita del infante. Craig y Caitlin continuaron con sus vidas tras la pérdida, así que el 3 de junio de 1990 daban la bienvenida a su segundo bebé, al cual llamaron Patrick. En el hospital indicaron que el bebé estaba completamente sano, solamente que ahora Caitlin había tenido un parto doloroso que le había dejado con dificultad para caminar y hacerse cargo del bebé los primeros días, así que su esposo pidió un permiso en el trabajo para estar con ella durante 3 meses. Todo marchaba muy bien hasta que después de 4 meses del nacimiento de Patrick, la historia se volvía a repetir. Caitlin había ido a supervisar que Patrick estuviera bien cuando se dio cuenta que no respiraba. Entre gritos y llantos llamó a Craig. Él corrió e intentó hacerle RCP hasta que la ambulancia llegó y lograron reanimarlo. Este episodio generó en Patrick daño cerebral, causándole epilepsia y ceguera cortical. Pero el 18 de febrero de 1991, el bebé volvía a tener otro episodio, del cual no pudo reponerse. Patrick había muerto. El informe arrojó que había muerto por obstrucción de las vías respiratorias derivado de la epilepsia. Con la pérdida de su segundo hijo, la pareja decidió dar un cambio total a sus vidas, así que se mudaron a Thompson, lugar donde decidieron tener
otro hijo. En 1992, Caitlin daba a luz a su primera hija que nombró Sarah. A casi un año de su nacimiento, la menor pasaba por la misma situación que sus hermanos. Caitlin había notado que ya no respiraba, así que llamó a una ambulancia, pero todo había sido en vano. Sarah falleció. El informe esta vez detallaba que la causa fue el síndrome de muerte súbita infantil. Así es, igual que la muerte de su primer bebé. Para este momento nadie sabía qué es lo que estaba pasando con esta familia, a qué se debían tantas pérdidas. Algunos vecinos y conocidos aseguraban que la relación de la pareja iba decayendo. Craig parecía ausente y enojado, mientras que Caitlin vivía sus duelos en silencio, lo que trajo problemas en su autoestima y sentir que no era suficiente para su esposo. La pareja, a pesar de todo, decidió intentarlo una vez más y volvieron a tener otro bebé, una niña nacida el 7 de agosto de 1997, a la que llamaron Laura. En cuanto llegó a sus vidas, la cuidaron y protegieron todo el tiempo. Era la única felicidad de la pareja. Incluso pudieron festejarle una fiesta de cumpleaños. Pero en marzo de 1999, Caitlin regresaba con Laura de ir a hacer ejercicio. En el camino, la pequeña había caído profundamente dormida. Pensando que se trataba de una siesta, Caitlin la colocó en su cuna y la dejó dormida. Después de 15 minutos, la fue a supervisar, pero ella no respiraba. Llamó a la ambulancia y a su esposo, pero de igual modo ya era muy tarde. Ahora Laura también había perdido la vida. El informe arrojaba que había sido por miocarditis. Tras este último suceso, la pareja se separó, porque Craig comenzó a sentir que la culpa la tenía Caitlin. Era curioso que todo pasaba solo cuando ella estaba con los bebés. Intentaba buscar respuestas, pero también la policía estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Estaban pensando, aunque no tuvieran pruebas, de que esto posiblemente se trataba de un crimen. Para fortuna de Craig, había encontrado el diario que su esposa escribió durante todos los años que pasaron juntos. Y habían anotaciones a considerar, pues para algunos se podían interpretar como confesiones. Hay que destacar que en dicho diario nunca hubo una confesión como tal. Lo único que se podía leer era el sentir de Caitlin con respecto a cada muerte de sus hijos, sus constantes cambios de ánimo y emociones, ya que cada vez estaba más irritada y estresada, lo agobiante que era ser madre y ama de casa, y lo triste que se sentía por descuidar de su aspecto físico, pues ya no se sentía atractiva para su esposo, seguido de estas frases: el estrés me hizo hacer cosas terribles. Es una bebé bastante bondadosa. Gracias a Dios la salvó del destino de sus hermanos. Me siento como la peor madre de la tierra, asustada de que me deje ahora como lo hizo Sarah. El diario fue entregado a la policía y esto fue suficiente para que Caitlin fuera considerada sospechosa de haber acabado con sus hijos. Desde el primer instante que se le interrogó, ella negó todo y recalcaba que esto solo era una injusticia. Dijo que el diario podía ser prueba a su favor, donde ella reflejaba el amor que sentía por sus bebés, pero la policía lo veía como una prueba en su contra. Los investigadores se basaban en que tal vez Caitlin había tenido un episodio de ira y desesperación por escuchar llorar a sus hijos, y al estar fuera de sí, posiblemente los atacó. Además, dijeron que en el caso de los dos primeros niños, no había hecho el intento por reanimarlos, y los padres de Craig también la acusaban de ser la única culpable, pues sus comportamientos de ira eran sospechosos. Comenzó el juicio y este se apoyó de médicos, quienes comprobaron las muertes de los menores, pero dejaban abierta la posibilidad de que también esto podría haber sido producto de una asfixia. Incluso, el fiscal a cargo dijo: aunque no exista evidencia física sobre asfixia, no quiere decir que no hayan muerto por eso. La defensa de Caitlin declaró que tales señalamientos no eran válidos, ya que ninguno de los menores presentó signos de violencia o haber sido maltratados con anterioridad. No había evidencia de que fuera una mujer violenta o sufriera de alguna enfermedad mental. La defensa de Caitlin añadió lo siguiente: la apelante no mató a sus hijos ni lastimó a Patrick. Hubo explicaciones naturales para los eventos, como el síndrome de muerte súbita del lactante,
y en el caso de la muerte de Laura, la miocarditis. De hecho, la apelante era una madre cariñosa que, por ejemplo, siempre mantenía a sus hijos limpios y ordenados y estaba atenta a sus citas con los médicos. De hecho, muchas de estas entradas en el diario mostraron que estaba preocupada como madre y disfrutaba de serlo, algo que Craig y otros testigos notaron en varias ocasiones. No hubo una declaración directa de responsabilidad por una muerte, y es comprensible cómo una madre se culparía a sí misma en la situación del apelante, a pesar de que ella no era responsable. El apelante parecía estar completamente angustiado cuando los oficiales de la ambulancia, el exoficial de la policía, señor Saunders, y otros llegaron a la casa después de la muerte de los niños. Cuando fue el turno de testificar de Craig, dijo que Caitlin había tenido comportamientos bruscos con sus hijos. En una ocasión obligó a comer a Laura. Se mostraba irritable y estresada la mayor parte del tiempo. A esto se le sumó lo que algunas enfermeras y vecinas decían ver en Caitlin, pues se notaba fría y seria tras las muertes de sus hijos, como si no supiera por lo que estuviera pasando. Ella solo dijo que esa era su forma de ser y no necesitaba demostrarle a nadie lo que estaba sintiendo. En mayo de 2003, el juicio llegaba a su fin y la sentencia ya estaba escrita. Caitlin era encontrada culpable de 3 asesinatos y un homicidio involuntario, condenada a 40 años de cárcel. En 2005 se redujo su pena a 30 años y hay posibilidad que después de 25 años dentro de prisión pueda quedar en libertad. Una vez dictada la sentencia, Craig habló ante las cámaras y dijo lo siguiente: mi humilde agradecimiento va a 12 personas a las que nunca he conocido formalmente, que hoy comparten el honor de haber ayudado a liberar a 4 hermosas almas, libre para descansar en paz por fin. Tras esta decisión, hubo quienes juzgaron el sistema por cómo fue llevado el proceso, pues no era admisible que la culpabilidad solo se basara en un diario, que no mostraba ni siquiera una confesión. Y es que no se juzgaba si Caitlin era culpable, se juzgaba que ahora cualquier delito cometido se podía basar en pruebas sin fundamentos. Tiempo después, Caitlin habló y mostró su enojo, ya que consideraba un abuso que invadieran su privacidad y que sus escritos los malinterpretaran cuando ella solo se desahogaba, afirmando que algunos de estos habían sido manipulados a conveniencia de su esposo. En palabras de Caitlin: ahora me enfrento a ser la mujer más odiada en este momento y las amenazas de muerte son una consideración real. Con respecto a que no mostraba sentimientos, dijo lo siguiente: no habría sido útil en mi propia defensa. Puede que llegue el día en que sea el momento de liberarlo todo, pero hasta que termine mi batalla para limpiar mi nombre y reputación, ese día aún no lo es. Por último, señaló que Craig había abusado psicológicamente de ella, pues la manipulación era su arma más poderosa y exagerar sus testimonios era su especialidad. En mayo de 2022, el caso volvió a tener relevancia, gracias a la científica española Carola García, quien junto a otros investigadores pedían se volviera a analizar el caso porque posiblemente estaban frente a un juicio injusto, ya que descubrieron una variante genética en Caitlin y sus hijos, lo que fácil podría explicar el motivo de las muertes causadas por el síndrome de muerte súbita del infante. Es decir, las muertes causadas por esta variante son de 99% y como características tienen todo lo que los menores habían sufrido antes de morir. Tras este hallazgo, el fiscal de Nueva Gales del Sur dijo que abrirían una nueva investigación. En sus palabras: eso no significa que opine si es culpable o inocente, ni sobre si existe dudas razonables sobre su condena, pero esta nueva evidencia científica plantea dudas que justifican algún tipo de intervención. Mientras se decide el futuro de Caitlin, las sospechas siguen en el aire. ¿Es inocente? ¿Es una cruel asesina? ¿O quién es el que miente? Sin duda estaremos al tanto de las actualizaciones del caso, que ahora una vez más ha tomado relevancia. Pero ustedes esta vez tienen la última palabra. ¿Qué opinan? Este fue el caso de Caitlin Megan Folby.
Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.